días a todos. ¿Qué tal estáis? Bueno, por aquí estamos de viernes de vacaciones con los niños. Así es que, bueno, vamos a invitar a Marisa Moya, que tenemos el enorme placer de tenerla hoy con nosotros. A ver, esperad un segundito. A ver si puedo. Vamos a hablar sobre los castigos, esa herramienta que muchas veces utilizamos y que, bueno, sabemos que no es efectiva, ¿no? Estamos enviando la invitación a Marisa. Ya te veo por aquí, Marisa. ¿Qué tal? Y hola, Marisa, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rosa? ¿Se me escucha? Sí, yo te escucho perfectamente. Muy bien. ¿Y Estupendo. tú qué tal estás? Bueno, pues estoy bien, estoy agradecida a la vida por estar con salud. Rosa, ¿cómo te encuentras tú? Sí, pues gracias a Dios igual, agradecida a que estamos bien, a que todo mi entorno está bien, que la verdad es que, bueno, con todo lo que estamos viviendo es un privilegio, es absolutamente para agradecer bueno, pues que todos estemos controlados y estemos bien. Ujú. Sí. Pues, pues nada, quería decirte que te agradezco muchísimo la invitación y este ratito que vamos a compartir y también a las personas que se quieran asomar hoy a este momento, ¿verdad? A este momento de comunicación y espero que también de conexión. Sí, seguro que sí. Yo quiero agradecerte, en el alma es un privilegio poder tenerte porque sabes que, bueno, escucharte siempre nos alienta a todos a que hay otra forma de hacer las cosas y que, Ujú. bueno, a pesar de que tenemos muy instaurados determinadas herramientas, también tenemos otras herramientas con las que poder cambiar esa forma. Así es que te agradezco enormemente que nos dediques este rato para darnos ese aliento, para poder mirar a la infancia de otra manera y educar a nuestros hijos con otras herramientas, ¿no? Que les hagan aprender, no que les haga huir de nosotros, ¿no? Hoy vamos a hablar de los castigos y yo creo que la máxima consecuencia que tiene el castigo es que acaban huyendo de nosotros porque no quieren vivir esa situación otra vez, ¿no? Ujú. Así es, Rosa. Vamos a ver, mucho que hablar, ¿verdad? Sí. Realmente cuando propusiste este tema, pues muchas personas pueden pensar, ese que se escucha de fondo es mi perro, ¿sí? A muchas personas pueden pensar que vamos a hablar de una manera de actuar puntual y es que el castigo va mucho más allá, ¿verdad? El castigo tiene mucho que ver con una filosofía vital, tiene mucho que ver con qué habilidades socioemocionales tiene el ser humano, la posibilidad de ejercitar, de promover y de nutrir, o por el contrario, cuáles son las que va a perder a través del ejercicio de una decisión adulta que ya veremos ahora después. Espérame un momento, por favor. Sí. Marisa creo que se nos va a atender al perrito, que le estábamos escuchando por ahí de fondo. Y, y bueno, ahora mismo volverá y aquí la tenemos otra vez. ¿Ya está, ya está solucionado? Bueno, de momento sí. Sí, Por lo bueno, oye, los perritos también tienen sus necesidades. Está claro, es un ser vivo y además muy Exacto. querido. Entonces, me está acompañando en todos los talleres durante la pandemia y de alguna manera, pues él también tiene voz, claro. Claro. Bueno, pues un poco lo que estaba diciendo. Ayer que tenía taller de parejas con un grupo precioso, cofacilitado con Alex Sandoval, ella recordaba cómo Jane Nelson en el inicio de este taller pues les preguntaba a los participantes, ¿usted ha venido aquí porque quiere cambiar a su pareja? Pues este no es su taller, ¿sí? El planteamiento Gran pregunta. del taller de parejas sirve también para esta ocasión, como siempre Jane, especialmente sabia, ¿no?
y yo os digo, estáis en esta conversación porque deseáis que vuestros hijos os obedezcan, no se muevan, estén en silencio y que hagan lo que vosotras queréis o vosotros queréis que hagan, pues esta no es la filosofía de la disciplina positiva. La filosofía de la disciplina positiva, sabes que siempre empieza a través de la consciencia, ¿verdad? De tener ganas, primero el adulto tiene que tener ganas de sentarse a revisar lo que está haciendo. Hay muchas cosas que hacemos que son la pura inercia, la costumbre, aquello que hemos aprendido a través de cómo nos han criado, y eso está bien porque es energía que se ahorra el cerebro, pero dentro de todo eso que estamos repitiendo, pues hay cosas que hay que mantener porque nutren y sientan bien a la infancia, y hay otras cosas que no solo hay que descartar, sino que hay que desterrar de la vida de los niños. Ya no me ando con chiquitas, ¿sí? Entonces, bueno, pues si te sientas, si eres capaz o te quieres permitir tomarte un tiempo para repensar la manera en la que estás interaccionando con el ser humano y especialmente con esa etapa de la vida en la que hay máxima vulnerabilidad, como es la infancia, bueno, pues es probable que se haga muy evidente ese mapa educativo del que hablamos siempre, ¿verdad? Tenemos el presente con todas las satisfacciones y también con los problemas. Esto es lo que nos enseña el programa de disciplina positiva en primer lugar. A ver el problema como oportunidad. ¿Cuál es la situación? Pues que el adulto ha creído tradicionalmente que cuando hay una situación en la que el niño evidencia enfado, ¿sí? El niño pierde de alguna manera pues, la gestión de sus emociones, entonces el adulto cree que tiene que acabar como sea con la conducta. Y tradicionalmente pues hemos utilizado y seguimos utilizando las herramientas a corto plazo. Hoy hablamos del castigo, pero hay otras que son igualmente poco beneficiosas, como los premios, los refuerzos positivos, ¿verdad? La alabanza, etcétera, etcétera. En ambos casos son los dos extremos de una misma actitud ante la interacción humana. Es el control y la manipulación de las decisiones de otros. ¿Esto se hace porque tú quieres mal a tus hijos? No, se hace por lo que comenté, porque tenemos patrones que son firmes, como el hormigón, ¿sí? Y patrones que además no nos hemos decidido a revisar. No hemos visto si en el largo plazo esto favorece o no el crecimiento personal de nuestros hijos. Entonces, bueno, pues tienes ahí el presente con un montón de situaciones. Y tú decías al abrir esta sección, nos acerca, yo ahora me atrevo a añadir, nos acerca a las cualidades que nos gustaría que desarrollaran nuestros hijos para poder abordar la vida de una manera, ya no te digo maravillosísima, sino al menos adecuada y saludable, ¿verdad? Manejarse de una manera adecuada y saludable. Bueno, pues este es el planteamiento que hace la disciplina positiva y, como puedes comprender, parece ser que cuando el adulto no renuncia a su necesidad de control y manipulación de la conducta de los niños, y esto lo hace de manera reiterada, de manera repetitiva, los niños pierden muchísimas oportunidades. Los niños pierden oportunidades sencillamente de resolver la vida pensando. Y bueno, parece que es necesario, ¿no? Es casi como una obviedad. Luego a los 25 tú dices, es que tengo un hijo que es que no piensa sobre las situaciones, pero nadie se ve parte, ¿sí? ¿Cuántas preguntas le hiciste a tu hijo? ¿Cómo fue el acompañamiento en las situaciones en las que no podía o en las que no sabía? Porque es que lo que estamos acompañando es un proceso de arquitectura humana. Y esto se nos olvida muy frecuentemente. Yo ahora todas mis intervenciones las inicio por ahí. Miren, no se plantee estrategias, no se plantee estrategias. Empiece a informarse sobre qué es un niño y una niña, ¿sí? Porque es que es muy difícil
que todos esos esfuerzos que usted hace, que son muchísimos, y tanta energía como está poniendo, resulten medianamente eficientes si no sabe a quién va dirigido. Qué Cuando usted, importante eso, Marisa. claro, Qué importante eso. A mí es que me parece el inicio. O sea, para mí se abrió un mundo, cuando entendí eso. O sea, cuando entendí el cerebro, el que es un niño, el cómo evoluciona, qué es lo que necesita, ahí fue cuando yo me paré a pensar en el largo plazo, en eso que estás diciendo. O sea, yo el otro día hablaba con unas amigas y les decía, o sea, nos estamos quejando hoy, ¿no? Con la pandemia que tenemos de estos adolescentes que están tomando malas decisiones con respecto a la pandemia. Digo, pero es que quizá no se les dejó opinar ni pensar nunca. ¿Cómo podemos pretender que en una adolescencia, que es un renacer, tomen buenas decisiones? ¿No? O sea, creemos que esto cambia así, sin más. Ya está, ha crecido, ya tiene que saber hacerlo. Uy, si no le hemos dejado practicar. sí, sí, pues vamos a ver, Rosa, pero estamos hablando de los adolescentes, pero ya sabes que a mí no me gusta poner el foco fuera, Sí, ¿sí? sí, Solo sí, porque nos miremos claro. nosotros, aunque nos miremos nosotros en esta situación de pandemia, entiendes muchas cosas. Mm. Aquello que te suelen decir algunos padres en los talleres, a mí me castigaron y mire, soy normal, ¿no? Y de repente, pues ahí me sale un poquito la vena irónica, que no es la más aconsejable, ¿verdad? Para alejar la conexión. Pero yo le digo, realmente está usted estupendo, hay que ver, ¿no? O sea, una maravilla, ha logrado usted un físico espectacular. Pero yo lo que quiero es poder verle en una situación de conflicto, porque esa es la radiografía del castigo, ¿sí? Claro. Tantas veces como le castigaron, tantas veces le negaron la oportunidad de verse transitar la emoción del enfado, tan necesaria, ¿sí? Y es que realmente no podemos enfadarnos. El adulto cuando se enfada no se soporta a sí mismo. Y no se soporta a sí mismo sencillamente porque abre su cajita de herramientas y no encuentra ninguna. Cuando uno se enfada, cuando los niños muestran la ira, el adulto lo que traslada es furia. Y luego tuvimos una sociedad, ¿sí? Una sociedad de la cooperación, la contribución, la tolerancia. Y empezamos a criaturas de 18 meses a ponerlos en la sillita de pensar. Yo le digo hoy a las educadoras de infantil, por favor, deja de hacerlo, aunque solo sea por no quedar de ignorante. Sí, por no quedar de ignorante. Un niño o una niña de 18 meses tiene los lóbulos prefrontales, que son los que nos hacen falta para pensar sobre la situación, para pensar sobre una situación, los tienen igual que el culete. Los tienen en pañales, corazón, si van a tardar todavía 20 y tantos años en el mejor de los casos, al que no le falten 99 para optimizarlo, ¿no? Entonces, Totalmente. por favor, considera quién tienes delante, porque los niños hoy están rodeados de adultos, pero no están siendo vistos por los adultos. Primero, por la urgencia de una agenda absurda, la del siglo XXI, que nos aleja de lo importante en nuestras vidas, tanto de nuestra infancia como de nuestros mayores. Y luego, por otro lado, por esa necesidad que tiene el adulto de resultados inmediatos. Pero usted sabe que la infancia es proceso, oiga, usted sabe que la infancia es proceso, usted sabe que cuando usted se instala en esa necesidad de un resultado que ni tan siquiera se puede dar, si primera infancia hace lo que puede. La primera infancia está utilizando los únicos recursos que posee, cariño, porque su cerebro es primitivo y emocional. Usted quiere que algún día puedan trasladar a los conflictos sus funciones superiores, puedan revisar la vida a través de identificación emocional, puedan contemplar otras alternativas. Coja la ansiedad infantil, atrévase con ella, mastíquela, digiera su propia vida para poder compartirla con alguien que en ese momento no tiene recursos. Casi todo lo que hacen los niños pequeños sencillamente es apropiar autoridad. Cuando el adulto castiga en primera infancia, puede pasar del maltrato al maltrato todo junto, ¿sí? Al maltrato todo junto. ¿Se hace con mala idea? No,
Lo que pasa es que hoy ya no tenemos excusas. ¿Sí? Qué No tenemos difícil, información, pero ahora sí la tenemos, Rosa. sí, qué difícil es enfrentarnos al autoconocimiento, Sí, enfrentarnos a que no tenemos recursos nosotros, como hablábamos el otro día, que el castigo es la falta de recursos de los padres. Y sí, qué duro es enfrentarte a eso. Sabemos que es duro, pero es lo que tú dices, hoy por hoy no podemos seguir quedándonos en cómo es duro y me duele, pues sigo, sí. ¿no? Hay que enfrentarse a ese autoconocimiento y a ese decir, yo soy el que tengo que cambiar mi caja de herramientas y voy a trabajármelo, voy a trabajármelo. Sí, es que si te das cuenta, por eso decía al principio que aquí no estamos hablando solo de una decisión puntual o concreta, Uh -huh, sino que estamos hablando de un proceso de transformación del adulto que es muy costoso y muy esforzado, uh -huh. porque lo primero que te exige la autoconsciencia, ¿verdad?, es un duelo. Es un duelo de una parte importantísima de tu propia mente. Es decir, vas a tener que renunciar a muchísimas de tus creencias sencillamente porque hacen daño. Porque hacen daño. Están trasladadas, estamos instalados en una praxis pretendidamente educativa que no lo es, que ya está demostrado a través de la neurociencia. Adler hace 100 años decía, usted toma sus mejores decisiones si se encuentra bien, y Jane Nelson dice, hace 40 años, ¿de dónde se ha sacado usted la loca idea de que para que un niño se porte bien hay que hacerle sentir mal? Asegure la conexión con sus hijos. Hoy la neurociencia dice, ¿sabe usted que si el cerebro no está integrado, que si su mensaje es considerado como amenaza, lo que se dispara es la reactividad humana? Imagínate qué plantillas estamos nutriendo de manera no intencional cuando repetitivamente somos amenazas para nuestros hijos, cuando reciben que el mensaje de amor no es incondicional, que cuando no sabes, que cuando no puedes, en vez de tener un adulto compasivo y comprensivo, que por lo tanto sería sencillamente ayuda, lo que tiene es un enemigo, y es un enemigo súper doloroso, porque los niños vienen predeterminados para lograr la proximidad de los adultos, lo quieran o no lo quieran, porque si no logran la proximidad de los adultos, sencillamente su supervivencia y su manera de prosperar en la vida peligra. ¿Cuántos niños tienen que llegar a la conclusión de que tienen padre y madre, que les quieren mucho, sí, pero que el mensaje de amor no está bien trasladado, que tienen padres y madres que en el acompañamiento se olvidan de que lo importantísimo es el modelado, y que el modelado no es un sermón, que el modelado no es una amenaza, que el modelado es un acompañamiento, que cuando el niño está portándose mal solo te está diciendo no sé o no puedo. Pero es que puede tener 15 años y sigue diciéndote qué gimnasio he tenido en mi hogar, qué gimnasio he tenido en mi escuela, por qué los centros escolares siguen trabajando un desarrollo únicamente de una parte de la mente, la parte cognitiva. ¿Qué hacemos con el resto del ser humano? ¿Sí? ¿Qué pasa con el abordaje integral en educación del ser humano? Tenemos un sistema de enseñanza que hace aguas por los presupuestados. Pero es que realmente todo esto parte de un padre y una madre, parte de una persona, ¿sí? Solo hay que asomarse y ver, ahora lo digo tantas veces, pues como tantas veces nos quejamos de los políticos, y yo digo, es que el tener un estatus social o el tener 20 títulos sociales, eso no te da condición de que tienes una madurez afectiva y que tienes una madurez emocional. Has alcanzado los 50 años, pero resulta que tanto ejercicio de unas prácticas que únicamente previeron la necesidad de control del adulto, lo que han hecho es quitar gimnasio a tantísimas personas, incluidas tú y yo, claro está, ¿por qué no? Y empezando por ahí, ¿verdad?, para resolver bien. Esto es desalentador, no, es decir, el primer paso para empezar la transformación humana es reconocer en qué punto estamos. Y esto no es suficiente, Rosa. Es decir, una No. vez que tienes deseo
que tienes autoconsciencia y que te has atrevido con tu propio dolor, a partir de ahí empieza tu responsabilidad. Y la responsabilidad se llama gimnasio, es mucho más fácil tenerlo en primera infancia. Pero si tienes que empezar a los 60 años, y lo digo porque los tengo, ¿sí? Si tienes que empezar a los 60 años, pues empieza, porque tenemos una buena noticia. Las experiencias cambian el cerebro, son las experiencias las que cambian el cerebro. Entonces, practique, cree usted oportunidades. ¿Oportunidades para qué, Marisa? Pues que en tu casa haya ruedas de conciencia emocional, que tus hijos y tú misma aprendas a ponerle nombre a la energía que te mueva, que en tu casa haya espacios para la pausa positiva alentadora. Lo único que sí que tenemos claro ahora mismo es que cuando se te va la pinza, lo único que no puedes hacer bien es pensar, ¿sí? Entonces crea espacios para la retirada de la situación. ¿Hasta cuándo, Marisa? Hasta que dejes de morder, cariño, hasta que salvaguardes tu propia dignidad y la de tus criaturas, porque ellos no se pueden defender de ti. En mis cursos siempre digo, mirad, no importa que no aprendamos tantas estrategias, nos entra la urgencia. Es más, ahora en mi proceso vital estoy instalada hasta cierto punto en cierto, no sé, me da hasta un poco de miedo, ¿sí? Ese consumismo de tips. Y venga, tips en educación. Me asusta un poco que la disciplina positiva pierda la esperanza de la potencialidad de transformación humana que tiene por volver a empezar la casa por el tejado. Esa necesidad otra vez, pero esta vez con herramientas pretendidamente democráticas que van a dejar de ser tales si usted no se toma su tiempo, ¿verdad? Para trabajar su interior, para trabajar su vida. Bueno, eso me decían, mira, eso me decían hoy con respecto a, sabes que, o sea, yo cada semana hablo de un tema, esta semana ha sido los castigos y el lunes saco post. Y es sobre, pues bueno, los castigos, ¿no? Cómo influyen, qué alternativas. Y ¿sabes lo que más me han transmitido? Pero es que no das herramientas. Pero es que en el texto no dices cómo. No dices, sí. Y claro, digo, pero si es que yo no tengo el cómo. Yo no lo tengo, ojalá lo tuviera, o sea, sería maravilloso que alguien en esta vida tuviera el cómo. Digo, si el cómo es observación, parar, entender, comprender, o sea, digo, el cómo lo tenemos cada uno en cómo nos tomamos esas situaciones. O sea, ese parar es fundamental, pero ya no solo en la infancia, en nuestro día a día y en nuestra vida, siempre. Porque a nosotros también nos pasa que nos enfadamos, nos destapamos y da igual quién se nos ponga por delante. Entonces, esos 2 pasos para atrás es fundamental, pero estoy contigo en que somos muy consumistas de herramientas por esa prisa. A mí hubo una frase que en la certificación tuya se me grabó a fuego y es la de, o sea, no hay nada tan urgente de solucionar como para hacerlo dañando a lo que más queremos. O sea, me parece que es una frase súper potente y que resume esta filosofía. O sea, nada es tan urgente, o sea, exceptuando que corra peligro un niño, por supuesto, ¿no? Pero si no corre peligro, nada es tan urgente. Nada, hay que parar. O sea, ese parar es fundamental para ellos y para nosotros. Es tan necesario, y es que además hoy no es creencia. Es decir, fíjate que en el sistema nervioso autónomo Borges nos ayuda muchísimo en la teoría polivagal y dice, fíjese hasta qué punto, ¿sí?, nuestro sistema nervioso autónomo ha entendido que para que el ser humano sobreviva y progrese son importantísimas las señales de empatía del adulto que está a tu lado. Y lo primero que hace en milisegundos nuestro sistema nervioso autónomo, cuando hay una señal de amenaza, es utilizar el paso de la interacción social, en el que ni tan siquiera el cerebro infantil necesita palabras, ¿sí? Lo que va a hacer tu sistema nervioso autónomo es interpretar señales. Me encuentro confundido, me encuentro desbordado emocionalmente, me encuentro enfadado, me encuentro asustado. ¿Me ves?
Ujú. ¿Me ayudas? ¿Tengo apoyo? Si es así, el corazón infantil, sus palpitaciones, el ritmo baja, ¿sí? De la hiperventilación que supone la reactividad. Y de nuevo, el cerebro puede intentar ese proceso de equilibrio necesario para tomar la vía de cerebro superior. Pero si no es así, entonces sigue camino corto cerebral y sigue con toda la hiperreactividad humana. Y vamos a ir al sistema nervioso autónomo, pero esta vez hacia el simpático, hacia el ataque, hacia la defensa, hacia la huida. Y muchos niños, pobrecitos míos, cuando esto no funciona, también a la parálisis, a la inhibición, al bloqueo, a la disociación y a la dispersión. Estoy hablando ya del maltrato, pero es que hay que hablar de él, hay que hablar de él, porque con la mejor de las intenciones existe en las familias y en los hogares. Entonces, en cualquier caso, pues hay que replantearse. Y claro que, como tú decías, la actitud pues es lo fundamental y las estrategias, los recursos, pues va a ser lo último, pero están ahí. Hoy revisando los recuerdos en Facebook que yo compartía un cartel hace unos años de, bueno, de alguna manera los límites, las pautas en disciplina positiva, pues lo estuve releyendo y a cada paso es de eso que es la lectura gozosa, ¿no? La lectura gozosa, porque cuando lo escribí hace unos años tenía un significado y hoy ya cobra otro muchísimo más profundo, ¿no? Pero en el primero dice, cuando un niño se porta mal, sí, asegúrate de garantizar la pertenencia. ¿Qué necesitas? Te escucho, ¿sí? Y esto hoy lo dice la neurociencia. Claro. Usted no puede abordar un problema si no tiene receptividad, si todo su cuerpo traslada un mensaje a la infancia de que está en modo piraña, el niño deja de pensar en la situación problemática y la amenaza pasa a ser usted, ¿sí? Había muchísimas más. Tú sabes que disponemos de muchísimas herramientas, no en formato receta, sino sencillamente asómate, cariño, que tenemos un montón de alternativas. Esto que decimos en el programa, solo parar el comportamiento no es gimnasio para la vida. Y nos pasamos la vida parando el comportamiento, diciendo a los niños que no, y además diciéndoles que lo hacen muy mal. Quieren contarme ustedes cómo van a poder imaginar cómo se hace de manera adecuada. ¿Quién les da la idea? ¿Quién les da la idea? Si quien más te quiere, ¿sí? Está tan asustado y tan inseguro de sus propias herramientas, que lo único que le sale del cuerpo es dominarte para que cese tu enfado. Pues lo que están aprendiendo los niños es que enfadarse está mal, que enfadarse es una herramienta de manipulación humana, que enfadarse casi siempre, o al menos regularmente, está asociado a violencia, ¿sí? Con todo lo que esto conlleva para la familia, para la pareja, para las amistades, para las relaciones laborales, para la sociedad, para la humanidad. Entonces, para todo, nos cansamos de hablar de gestión emocional y esto que tú estás diciendo es tan importante porque se habla mucho de gestión emocional, pero estamos haciendo a los niños una mala gestión emocional. O sea, ya no es que no se la estés dando, es que se les está transmitiendo mal. O sea, que oye, hay que respirarlo eso, ¿eh? Así es muy importante que puedan resolver vida. Es decir, si el adulto, en vez de asustarse ante el mal comportamiento,
aprende. Tú ya sabes, todos los educadores y educadoras de disciplina positiva, ahí tenemos, ¿verdad?, un verdadero desafío. Aprende a descifrar el mal comportamiento y no te lo tomas por lo personal. Tu hijo de 4 años o tu hijo de 15 años no te quiere meter el dedo en el ojo. Ay, Marisa, te Infantil, has como es. quedado congelada. Sí, Ahora, ahora, perdón, ahora. realmente, lo siento, realmente lo que te están diciendo los niños pequeños, ¿verdad? Es, mira, no tengo recursos, me ayudas mucho si me muestras, además de dar un empujón a mi amigo o a mi hermana, ¿podrías dedicarme un poquito de tiempo? ¿Te sientas conmigo? ¿Me dices cuáles serían las posibles alternativas? Pero ten en cuenta, ya sabes, mi mente no aprende por clases magistrales. ¿Te das cuenta? Lo que haces es para mí muy importante. Si me lo muestras, ya sé cómo se aplica, ¿sí? Y si no es de primera infancia y es adolescente, lo que te está diciendo también es una solicitud de ayuda. ¿Te das cuenta? Aquí no he podido entrenar las suficientes habilidades sociales y emocionales. No te lo tomes por lo personal. A lo mejor tenemos que hacer un trabajo conjunto, tú como entrenador y yo tengo que revisar porque la ejercitación pues no está clara. A lo mejor me he quedado anclado en los 6 años, en los 8 años. Y esto es Sí. para que me fustigue como padre o madre o para hacer sentir mal a mi hijo porque no lo logró. No, tome su realidad y hágase consciente y a partir de ahí empiece a trabajar con la mirada en el largo plazo. Somos procesos. Siempre digo, ahora acuérdese de que aprender a vivir lleva muchísimo tiempo, pero no actuamos como tal. Tú imagínate cuando le pides a uno de 6 años que sea empático, tolerante, asertivo. Yo me río algunas veces de manera disimulada para que no se lo tomen a mal los adultos, pero está claro que yo me pongo del lado de la infancia. De alguna manera el niño te está constatando de una manera rigurosa y empírica que perdido estás, adulto. ¿Tú tienes idea de a quién estás mirando? ¿Te Pero das si, no, cuenta? pero si nos cuesta a nosotros, Marisa. Pero si es que lo que no hacemos es mirarnos a nosotros. ¿Qué le podemos pedir a un niño que lleva 6 años en esta vida cuando nosotros, con nuestra edad, hay cosas que no somos capaces de desarrollar? Sí, la buena noticia, Rosa, es que si nos atrevemos, ¿sí? Si lo deseamos, yo lo digo de otra manera un poco más básica, si tienes ganas, porque solo así aprende el cerebro. Si tienes ganas, podemos aprender, Claro. ¿sí? Esto no va a ser fácil, ¿sí? No es decir, me levanto por la noche, me acuesto, esto que comento, autoritaria, y ya por la mañana, a la mañana siguiente, y como he ido a un curso, ¿sí? Como he ido a un curso, pues ya tengo todas las estrategias de mamá democrática. Ojalá fuera así, tendríamos Sí. el elixir del cambio de la humanidad. El elixir, sin embargo, es muchísimo más poderoso que esperar un cambio milagroso o mágico de un día para otro. ¿Sí? La revolución pendiente de la humanidad, esa revolución en la que la humanidad aprenda a enfadarse de otra manera, manteniendo la emoción del enfado porque es necesaria. ¿Cuántas mujeres se hubieran evitado situaciones dramáticas o incluso trágicas, cuando no algo más grave, ¿sí? Sin Si duda. sencillamente hubieran tenido gimnasio y entrenamiento en sus hogares y en sus escuelas, que no les hubieran evitado transitar la emoción del enfado. Es importantísimo que el adulto sea comprensivo con las emociones infantiles. Tú no tienes que quitar la emoción a los niños. Tú lo que tienes que hacer es acompañar la emoción de los niños. Pero las emociones son necesarias porque las
situaciones nos hablan de cómo nos tenemos que acercar o alejar de las situaciones, de las personas, de la vida, ¿verdad? Entonces, bueno, pues el mensaje un poco de confianza y de aliento es ese. Como hacemos siempre en nuestros talleres, no pongas el foco hacia afuera, porque esto te puede hacer perder tu vida entera. Un montón de energía resulta fracasada al final. Dale la vuelta. Si lo tienes delante, si está dentro de ti, toda la oportunidad, toda la esperanza y la transformación humana. No te pongas en sobreexigencia, ¿verdad? Uno no pasa de unas creencias absolutamente controladoras y en las que el adulto, a través de su miedo y su inseguridad, lo que hace es corregir y solamente corregir, a de repente ponerse de parte del niño, que es lo que necesitan los niños. Los niños no necesitan sentir y pensar que estás en su contra, sino que estás a su lado, y aceptar los sentimientos infantiles es necesario, porque si no me ves, si no me sientes, adulto, ¿me lo quieres contar? ¿Qué puedo esperar de ti? Lo que te estoy diciendo es que estoy en proceso de creación humana. ¿Puedes ser solidario? ¿Sí? No te estoy buscando las cosquillas. Sí, ya sé que esto pone en evidencia la falta de herramientas y que efectivamente, pues cuando no las tienes es difícil, pero dice Jane Nelson, hija, no tires toda la caja de herramientas, ve poquito a poco, saca una herramienta, atrévete con otra, y de la motivación y de la retroalimentación que la infancia te la va a dar inmediatamente, porque el buen trato sienta maravillosamente y ellos lo cogen como si fuera una esponja. Pues con esa energía vamos para adelante poquito a poco con nuestra cajita de herramientas. Ahora, claro, si tiras toda la caja de herramientas, sencillamente pues te quedas sin ninguna, ¿verdad? Y los niños necesitan saber que tienen entrenadores, necesitan de su fortaleza, necesitan de su coherencia, necesitan de su disponibilidad. Entonces, poquito a poco, sin sobreexigencia, eso sí, sin tirar la toalla. Unas veces nos va a salir mejor, otras veces vamos a ir 2 pasos para atrás, y eso se llama proceso humano. De hecho, es bastante sorprendente cuando, por lo menos a mí me pasó en mi caso, cuando yo hice ese cambio, ¿no? Y empecé a meter pues esas herramientas poquito a poco, sí me di cuenta del descontrol que tenían los niños. O sea, es decir, la primera reacción de los niños fue incrementar ese comportamiento. Claro, yo solo doy gracias de haberte tenido a ti de mentora y haber entendido que ellos lo único que están es repitiendo patrones que en su momento les ha funcionado, porque no entienden por qué ha cambiado la situación, ¿no? Hasta que de repente se dan cuenta de que de verdad no es algo de repente, sino que es un patrón que se va repitiendo en casa, y entonces el cambio es mágico, porque es que ellos hacen así. O sea, se relajan totalmente y te abrazan. O sea, te abrazan de decir, gracias. O sea, gracias por haberme entendido, ¿no? Entonces, se dan como esos dos cambios, que muchas veces hay gente que en ese proceso tiran la toalla, ¿no? Porque dicen, bueno, esto tú fíjate, a mí me lo habían vendido como que lo que hablábamos antes de herramientas, herramientas y herramientas, y es que ese proceso también es muy lógico, ¿no? En los niños. Vamos a ver, hay una actividad muy bonita ahora en el programa que se llama herramientas o trucos, ¿sí? Y de alguna manera esto nos tiene que servir también a las formadoras de disciplina positiva para, bueno, de alguna forma valorar nuestra urgencia. Siempre comento que la urgencia es una trampa mortal en educación, pero en cualquier caso también es una trampa mortal a la hora de hacer los talleres. Y de alguna forma enlazando con lo que decía antes, cuando tú estás como educadora trasladando recursos y te metes en esa suerte de tendencia ahora de los listados de tips,
realmente estás atendiendo solo a tu ombligo. Estás viendo solamente tu necesidad y en ese momento te alejas de la necesidad de los padres, las madres profesionales que están en los talleres. La disciplina positiva no empieza en las herramientas, ese es el final. La disciplina positiva comienza con un pico y pala impresionante en la manera en la que te ves tú mismo, en la aceptación, ¿verdad?, de tus propios principios, de tus valores, en el proceso de valoración de qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo. No desde la culpa, porque esto no nos pone en un proceso de superación y de crecimiento humano, sino sencillamente desde la responsabilidad, que siempre es una energía hermosa, ¿verdad? Una energía hermosa en el sentido de que es alentadora. Los niños, efectivamente, cuando tú decides hacer un cambio, pues siempre es interesante informar, ¿sí? Informarles. Primero decir, bueno, hasta ahora hemos estado haciendo esto en la familia y lo hemos hecho porque creíamos que era la manera en que había que hacerlo y ahora lo vamos a hacer o lo vamos a intentar hacer de esta manera. A ver cómo lo veis, ¿verdad? Porque nos va a ayudar a todos. Sí, los niños al principio el cambio es sustantivo, es radical, aunque solo sea por esa necesidad de la que hablaba antes de conocer a su adulto, porque su adulto es de alguna manera, bueno, pues su propia seguridad. Ellos necesitan recuperarte. Si tú cambias un montón de tus actuaciones, te desconocen. Físicamente estás ahí, pero te desconocen en tu manera de actuar. Y Jane Nelson, así es, Rosa, dice, al principio, antes de mejorar, todo puede empeorar. Los niños van a reforzar las conductas de aproximación, tanto las que te vienen bien como las que no te vienen bien, ¿verdad? Y sin embargo forma parte del proceso y esto está bien, es decir, te están diciendo efectivamente tú has tomado una decisión. Sin embargo, y aunque tú nos estés teniendo en cuenta, nosotros también tenemos que hacer nuestro proceso, necesitamos sentirnos informados. A nadie le gusta que le digan que haga algo sin saber por qué tiene que hacerlo ni para qué tiene que hacerlo. Y esto también es un déficit lamentable, ¿no?, en la práctica del adulto, como el niño reiterativamente deja de ser informado. Creemos que informamos cuando se nos ha ido la pinza, es decir, el peor momento para la atención, la escucha y la receptividad, por lo tanto para el aprendizaje, y sin embargo no nos tomamos el tiempo. Siempre ponemos la razón de que, claro, es que me tengo que dedicar a muchas cosas. Bueno, ¿sabe usted? Esas son sus razones. Pregunta para casa. ¿Pudiera que sean excusas y justificaciones? Porque si resulta que el niño no tiene dedicación, el niño no tiene muestras de alternativas, el niño no cuenta con datos, ¿me quiere contar usted cómo va a hacer? Así es que tenemos los problemas manifiestos en la adolescencia, pero los problemas no están en la adolescencia. Los problemas están en el acompañamiento que ha habido, en la falta de gimnasio, tanto del adulto como de los niños y las niñas. Exacto. Mira, por aquí hacían una pregunta hace un momento que la verdad es que me ha llamado la atención, que decía Bárbara, ¿cómo aprenden los niños a castigar a los padres? Sí, claro, pues por la misma razón. Evidente. Antes decíamos, perdóname, Bárbara, pero es que es así, es decir, enseñamos, ¿verdad?, lo que nutrimos. ¿Y qué es lo que nutrimos? Pues digo, nutrimos por la amenaza, Ay, también nutrimos... te has quedado en pausa ahora. Ahora te vemos. Vale, estaba diciendo que mostramos, trasladamos, cultivamos, ejercitamos y practicamos lo que nutrimos cada día, ¿sí? Claro. Es decir, si el niño se ha portado mal y lo que recibe de ti no es una práctica de entrenamiento de habilidades, sino un adulto asustado, temeroso y que lo que traslada es furia, pues esto se llama blanco y en botella.
¿sí? Claro. Los niños aprenden a castigar, que era un poco el planteamiento que hacía hace un poquito, ¿no? Ujú. Cuando te dicen, mire, a mí me han castigado y mire qué guapo soy y qué tipo tengo. Y yo digo, pues sí, efectivamente usted ha crecido físicamente, pero emocionalmente hay un déficit. Lo siento por mi perro. Claro, Cuando... nada, nada, nos está acompañando también. No sé qué me solicita, pero bueno, en cualquier caso ahí está buscando la conexión también. Claro. Bueno, de alguna manera esto está claro que los niños no es que pongan en práctica el castigo, ¿verdad? Porque tienen mala intención, porque esta generación está defectuosa, sino que sencillamente no han tenido oportunidad de cultivar las funciones superiores que son necesarias para que nos sobrepongamos al dominio o al imperio de nuestros instintos y nuestras emociones, y es que los frenos cerebrales únicamente están en el cerebro superior, ¿sí? Ujú. Claro. Entonces, si usted en una situación problemática no les permite el ejercicio de las funciones superiores que van a intervenir en la resolución de problemas pensando, pues los niños lo que ponen en funcionamiento es lo que traen de fábrica, un cerebro primitivo absolutamente maduro con el nacimiento y un sistema límbico que junto con el cerebro primitivo forman el cerebro emocional, que también se conforma en los primeros años de vida. Además, como en los primeros años de vida el sistema límbico hace una cantidad de conexiones neuronales pues increíble y lo hace en función de la calidad de las experiencias que vivan, y esas conexiones neuronales además son el cimiento de la afectividad humana, pues fíjese, o sea, vaya atando cabos y a cabo y cabos, y entonces se va entendiendo que cuando te sacan una cabeza, ¿verdad? En la adolescencia, pues ellos hagan exactamente lo mismo que han sufrido, ¿sí? Controlar y manipular. Claro. Con la mejor de las intenciones, pero es que no ha habido gimnasio de otra cosa, mire usted. Todo esto desde el amor, desde la mejor de las intenciones, sin que estemos aludiendo al sentimiento de culpabilidad, pero una de dos, o nos sentamos de una vez y nos hacemos conscientes de qué estamos y cómo lo estamos haciendo en educación, pues bueno, esto es un tema continuamente Claro. pospuesto, y hasta hace no tanto, pues bueno, se entendía, porque si no había información, pues tú repetías lo que habías aprendido, pero es que hoy ya no existen estas excusas, ¿sí? Claro. Son justificaciones que va a necesitar tu cerebro para no hacer lo que realmente hay que hacer, porque has contraído una responsabilidad, y la responsabilidad que has contraído se llama educación, y como pueden comprender, el castigo no forma parte, ¿sí? En la época en la que yo nací, en la década en la que yo nací, determinadas prácticas ya fueron tipificadas como no educativas. Y tengo 60 años, o sea que Mm. vamos a ver. Hay comprensión, hay compasión, pero las excusas se nos están agotando. Sí. Mira, Noemí Vico, al principio, cuando has hablado de lo de la silla de pensar, me ha encantado el comentario, porque, claro, así o sea, efusivamente, ¿no? Ha dicho, el pensar no es un castigo, o sea, ¿cómo que a la silla de pensar? O sea, que sigamos pensando que el pensar es un castigo, entonces es que me ha encantado, porque dices, claro, es que es verdad, que es que, o sea, seguimos con patrones que bueno, pues no sé si es que nos lleva a la inercia o como tú dices, es muy duro pararse, pensar y Sí, mirar, ¿no? A uno mismo. sí, sí, tú imagínate qué titulito, ¿no? Para la silla de pensar. Claro, Y además para alguien que tiene un kit de supervivencia muy alejado de la racionalidad adulta, porque si alguien tiene 2 años, lo que tiene que estar ejercitando de una manera increíble es la conexión con su figura de referencia,
porque la entrada al mundo, la puerta de entrada al mundo es la confianza y precisamente es lo que retiras cuando ninguneas al niño alejándolo de ti, ¿verdad? Y mandándolo a una silla a hacer algo que realmente un niño de 2 años en ese momento no forma parte ni de sus prioridades ni de sus planteamientos. Un niño de 2 años lo que quiere es hacer, experimentar, explorar, descubrir y a partir de ahí cambiar y aprender. Por eso decía que lo único que hace, que ya denota el planteamiento de la silla de pensar es la total ignorancia del adulto. Aunque solo sea de manera egoísta, por favor, deja de hacerlo. Ya no voy a decir con un planteamiento más o menos empático y responsable sobre la interacción infantil. Pero efectivamente es que les exigimos pensar y los niños no viven ni preguntas, ni búsqueda de acuerdos, ni enfoque en soluciones, ni compromiso en las situaciones que son conflictivas. Luego, ¿me quieren contar cómo se puede aprender a pensar así? Claro, claro, Sí. ¿cómo lo hacemos? Exactamente, sin ninguna duda. Y Marisa, Y a pesar de todo, sí, como decía Gabriel García Márquez, que siempre lo menciono en los cursos, y a pesar de todo, gracias a las memorias del corazón sobrevivimos, Rosa. O sea, sí, bueno, en cualquier totalmente. caso, ¿no? La adaptabilidad del ser humano. Totalmente. Y Marisa, el tema de las consecuencias, porque claro, es verdad que ya la palabra castigo, como que, bueno, Sí. ya los padres es como, no, no, si yo no castigo a mis hijos, yo con mis Ujú, hijos tenemos consecuencias. ujú, Qué peligrosas también, ¿no? Bueno, obviando las consecuencias naturales, ¿no? Que eso al final es acompañar ese proceso. O sea, yo ujú. siempre pongo el ejemplo del abrigo, ¿no? Que a mis hijos le pasa, pero porque la mayor, por ejemplo, es muy calurosa. Y claro, tú vas al lado en pleno enero y la dices, ¿pero en serio no tienes frío? Y ella te dice que no y tiene el abrigo quitado, ¿no? Pero claro, el pequeño pues quiere imitar. Yo tampoco me pongo el abrigo. Ah, bueno, pues fenomenal, ¿no? Yo lo que hago siempre es que lo cojo en la mano, porque luego llegamos abajo y dice, bueno, yo casi sí me ponía el abrigo, ¿no? O sea, eso es, bueno, una consecuencia natural. Yo de lo que hablo es de esas consecuencias lógicas que Ujú, son muy peligrosas, ¿no? Porque al final es una línea en la que se encubre un castigo. O sea, ujú. Sí, sí, vamos a ver. Esto, efectivamente, la mejor manera de aprender es a través de consecuencias naturales. uh-huh, Eh, Siempre comento que tengo por ahí un artículo de hace muchos años que se titula La resta en educación, que uh-huh, nadie entendía el título cuando todo el mundo habla de la suma, la suma, la suma. Yo me conformaba con que el adulto dejáramos de hacer, ¿sí? Con esto ya para empezar, vale, sí, vale. Deja de hacer cosas y permite que los niños hagan su propio proceso y vienen predeterminados para explorar y para aprender, déjales, no medies tanto. sí. Y bueno, ahí ya estamos en el camino. Dreyfus llegó a las consecuencias lógicas. Uh-huh. Realmente, si el planteamiento de la consecuencia lógica cumpliera los filtros que le aplica Dreyfus, y también muchos psicólogos adlerianos, Sí. ¿sí? Que es que sea relacionado con el tema, que sea razonable, ¿sí? Uh-huh. Que esté revelado de alguna manera informado con anticipación y que sea respetuoso para todos, es imposible que una consecuencia lógica sea un castigo. ¿Me Uh-huh. explico? Sí. Y de alguna manera, si te das cuenta, la consecuencia lógica en ese sentido sería como el abordaje de establecer acuerdos, ¿sí? Todo aquello que es negociable, ¿sí? Es una manera de ir acostumbrando a nuestros hijos a trabajar el esfuerzo, la frustración a la tolerancia y el ejercicio del compromiso a través de la responsabilidad. Uh-huh. Efectivamente, Dreyfus ahí estaba súper encaminado. Pero luego llegan Jane Nelson y Lynn Lott y dicen, claro, ¿qué es lo que pasa? Pues con un adulto entrenador de vida que realmente no ha ido al gimnasio, pues entonces tenemos serios problemas para que los Alguno de los filtros se pierde. eso es. Y entonces
has convertido la herramienta en truco. Exacto. ¿Para qué? Para seguir castigando. Han montado el escaparate, lo tienes espectacular. De esto se ve mucho en redes sociales, ¿no? En los escaparates a todo meter. Esto tenemos unas habilidades súper sofisticadas. Pero a la hora de la verdad, se cuela. Es decir, si tú vas leyendo con la lupa esa de la que yo hablo, el mensaje está implícito. Y dices, no, cariño, realmente sigues con la misma actitud y es de manipulación humana. Estás castigando, pero con arte. Eso es, a través de una manera encubierta que a mí, personalmente, me molesta más. Es decir, yo puedo entender que en un momento dado, ¿verdad?, tu ansiedad, tu miedo, tu inseguridad, tus razones, las que sean, te hagan instalarte en una necesidad de control. Y si lo haces abiertamente, con toda la honestidad emocional, yo puedo sentir empatía. Pero me aleja de ti si vienes a dorarme la píldora. Y de alguna manera considero que con un lenguaje pretendidamente democrático lo que quieres es llevarme al huerto. Claro. ¿Sí? Vamos a ver, si estamos en un proceso de aprendizaje, pues también voy a seguir sintiendo la empatía. Sí. Y a decir, esta vez no nos ha salido muy bien a ninguna de las cosas. Pero, sin embargo, estamos en el proceso y ole, es decir, lo hemos intentado. Pues ahí está la fortaleza, ¿verdad? Ahora, si es repetitivo y ya te quedas tan contenta, eso, ¿qué hago yo? Sí, me doy besitos. Ya me he inventado esta estrategia, la de las consecuencias lógicas, y me viene súper bien porque de repente aquieto mi conciencia. Pues mire usted, realmente lo que está usando es un ansiolítico, ¿sí? Claro. Pero sí, sin ser visto. Entonces, el planteamiento de Jane y hoy actualmente de la disciplina positiva, pues usa todo lo que puedas el enfoque en soluciones. Por eso que decíamos antes, aunque solo sea por entrenar el aprender a pensar. El enfoque en soluciones no siempre se puede utilizar, ya lo sabes tú, en el momento del conflicto, porque en el momento del conflicto, y esto hace referencia pues al tema al que aludía antes de la urgencia, ¿verdad? Pues si yo necesito el resultado inmediato, pues mire, revísese usted, ¿cómo está usted? Tienen los lóbulos prefrontales allá atrás, no me llegan los dedos más lejos, quiero decir que no me funcionan. Pues no es el momento, Claro. ¿Por qué? Porque fundamentalmente los niños lo que necesitan son neuronas tranquilas, porque las neuronas espejo tranquilas lo que van a ver es que usted puede abordar una situación de la manera más adecuada. Entonces, pues hay otras estrategias fundamentales, como es la pausa positiva alentadora, ¿verdad? Alejarse de la situación problemática hasta que usted recupere el cerebro que piensa, hasta que usted recupere el cerebro que piensa. Cuando el adulto recupera el cerebro que piensa, ya podemos estar hablando de regulación emocional y entonces estás en disponibilidad para ayudar a los niños a su propia regulación emocional. Claro. Además, ¿sabes qué pasa? Que a mí, o sea, me resulta curioso el tema de los castigos porque cuando estás en ese momento, llega un momento en el que tú ves cómo se empiezan a enlazar uno con otro. O sea, y además dices, va a llegar un punto en el que le diga, y vas a estar castigado hasta el día que te mueras. Chao. ¿Sabes? Y dices, es inviable que pueda cumplir todo lo que se está diciendo. Es imposible. Entonces, claro, o sea, se castiga, pero luego no se cumple, porque obviamente tú lo que estabas era fuera de ti y ya no sabías ni qué decir. O sea, y entonces el mensaje es doblemente erróneo para el niño. Sí, Rosa, vamos a ver. Cuando estamos castigando también estamos ejercitando, ¿sí? Estamos dando una invitación preclara para la resistencia humana, ¿sí? Yo invito a mi hijo a la resistencia. La resistencia fundamentalmente puede ser a través de la sumisión,
esos niños buenos, Sí. ¿sí? Que luego cuando llegan adultos o cuando llegamos adultos, pues tenemos que pedir ayuda del especialista porque la etiqueta pesa como una losa y no te dejó ni siquiera conocerte a ti misma, ¿verdad? Tener ese tú a tú, ese baile, esa complicidad maravillosa con el error como oportunidad de aprendizaje. Usted no es un error si se equivoca, no deja de ser listo si se equivoca. Usted tiene que tener la oportunidad para seguir aprendiendo y para seguir emprendiendo desafíos y eso solo lo va a aprender y emprender con gusto si se permite el error. Pero, como decía, también estamos invirtiendo en las 4 R's del castigo, ¿verdad? En el resentimiento, la revancha, el retraimiento, la rebeldía, que yo tantas veces correlaciono. Esto no es del programa de disciplina positiva, pero sí de mi aprendizaje de neuropsicoeducación, con la reactividad humana, con las respuestas de las memorias la reactividad en el sentido de memorias de emergencia, ataque, defensa, huida y parálisis o inhibición. Ajá. Es decir, fíjate tú a poco que tengas un poco de información, ¿verdad? Lo que sin querer estás cultivando aquello que desprecias o de lo que te quejas o lo que te ha hecho daño y de repente te encuentras con que estás siendo conservadora de aquello que no quieres, que no quisiste, que siempre dijiste que no ibas a repetir en la vida, precisamente por esa falta de gimnasio. Pero es muy importante que sepas que cuando tú estás castigando repetitivamente, lo que estás nutriendo es el cerebro primitivo, el cerebro de la revancha, del resentimiento, el retraimiento, de la rebeldía, del ataque, de la defensa, de la huida o de la inhibición. Es decir, es el destape emocional, es esa parte del cerebro que más nos asemeja a otras especies, sin que esto sea minusvaloración de otras especies, ¿sí? Y lo que más nos aleja del estatus de la humanización. Para que alguien pueda presumir de humanización, lo importantísimo, muchas veces dices pensar, que hemos estado hablando mucho de pensar, realmente lo que nos aleja o nos distancia, o bueno, no sé si he usado bien el verbo, es las habilidades que poseemos de autocontrol y autorregulación. Eso es lo que realmente te diferencia en humanización. Siempre comento que pertenecer al género humano no quiere decir que estés humanizado, ¿verdad? Exacto. Bueno, Marisa, es un placer escucharte siempre. O sea, de hecho ha sido un mensaje repetido en todos los comentarios, que explicas las cosas de una manera que llegan, que son muy fáciles de entender y que poquito a poco yo creo que todos iremos interiorizándola. Yo confío absolutamente en que el ser humano aprende y que todo esto se está difundiendo de tal manera en el que, como tú dices, ya no hay excusas. O sea que 1.000.000 de gracias de verdad por haber estado con nosotros. Y hay por aquí un par de preguntas de Bárbara. Espera, ¿te las digo? No sé qué tiempo. Claro, no sé el tiempo. Llevamos ya 1 hora, entonces lo que me da miedo es que de repente Instagram diga se acabó. Te va a contar, pues déjame un segundito solo para despedirme y dar de alguna manera un mensaje, ¿sí? Para que la disciplina positiva cobre importancia y sentido en la vida de los hogares, es necesario que nos tratemos a nosotras mismas desde el afecto y no desde el miedo. Ahí empieza la disciplina positiva. Exacto. Marisa, un mensaje perfecto. Hasta que no nos reconciliamos con nosotros mismos, es muy difícil que hagamos nada por los demás. Muchísimas gracias, Marisa, por dedicarnos este rato y por transmitir tanta sabiduría. Muchas gracias, Espinosa. Me ha hecho mucha ilusión porque además, bueno, pues cada vez que os veo a las personas con las que me he vinculado en los presenciales, tengo ese pellizquito, esas ganas locas, ¿no?
a través de las memorias tan bonitas Sí. de lo que teníamos y que sin duda volveremos a tener. Así es que tenemos, además de esta charla, tenemos ahí pendiente un abrazo fortísimo, Sí. pero de los que son así contundentes, del piel con piel y durante un buen rato. Totalmente, totalmente, totalmente. Sabes que sembraste en nosotros una responsabilidad absoluta y es cierto que hay que cerrarlo con un abrazo, que eso nos faltó. Creo que sí. Un besazo enorme, Marisa, feliz fin de semana y seguimos en Oh, contacto. muchísimas gracias, Rosa, a todas las personas que nos han Sí, acompañado. gracias a Muchísimas gracias. todos. Hasta Muchas gracias. luego. Hasta luego. Adiós.